acompañándote con una programación fresca y diferente. Una trayectoria de más de 30 años es nuestro respaldo. Radio Vida, la voz del Evangelio. ¿Sabías que ahora puedes escuchar la programación fresca y diferente de Radio Vida a través de la internet? Visítanos en www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor Media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio. Obreros al campo va. Llega a ustedes el programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres, con los pastores Aniceto y Silvia Cabrera y su congregación del templo Mahanaim. Les invita a sintonizar este hermoso programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre. El templo Mahanaim está ubicado en el 1414 de la Iowa Street en Dallas, Texas 75216. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera les invitan a sus reuniones de servicio. También en la ciudad de Granbury, Texas, en el 3709 de la Contrary Creek Road. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera desean que este hermoso programa radial les llene de gozo y alegría, alabando a Dios en todo momento, y que sea nutrido espiritualmente a través de la poderosa palabra de verdad del Dios Todopoderoso. Amén. Así queda con ustedes este hermoso programa radial. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendiciones. Dios bendiga, saludamos a todos los hermanos como de costumbre lo hacemos cada vez que nos permite el Señor venir a este lugar y saludar a usted por estos medios. Por el medio que nos escuche, Dios les bendiga. Hoy veremos una enseñanza sobre el tema la obra del bautismo en la persona. Oiga bien, la obra del bautismo en la persona. Antes de comenzar queremos comunicarle que estamos enlazados. Oiga bien, se me dio esta información. Algún hermanito está por ahí pagando unos programas. Estamos enlazados en el país de Nicaragua con Radio Impacto de Fe. Usted lo puede sintonizar en 103.3 FM de su radio. Oiga bien, a todos los hermanos de Nicaragua, saludos por allá. Un hermano por ahí, vuelvo a repetirle, vamos por ahorita, por el momento vamos a omitir su nombre, okay, pero está pagando algunos programas ya para que salgamos allá en esa radio. Y más adelante tal vez vamos a hablar con él si quiere que demos su nombre, si no pues también lo mantenemos así anónimo, ¿ok? Ya dijimos el tema de hoy, volvemos a repetir, estamos enlazados en Nicaragua con Radio Impacto de Fe y lo puede sintonizar en el 103.3 FM de su radio en Nicaragua. Se me escapó preguntarle por la ciudad en la que está esa estación, pero bueno, para el próximo programa lo traeremos. Como ya dijimos el tema de hoy, en otra enseñanza vimos el tema el bautismo salvo no salva, y vimos que el bautismo es muy importante para la salvación, aunque no porque una persona se bautice, no por eso se va a salvar. Si vive en pecado y muere en pecado, se va a perder, como también vimos que si una persona se convierte hoy, pero por alguna razón muere antes de bautizarse, pero se convirtió de corazón, y el poco tiempo que vive no cometió pecado y muere antes de bautizarse, eso no le impide para ser salvo si se convirtió de corazón a Dios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque lo comprobamos con la Biblia, porque muchos se han bautizado en las religiones por diferentes motivos, por ejemplo, porque son presionados por un familiar o una persona, otros porque quieren quedar bien con el novio o con la novia, otros por aparentar que se convirtieron, y otros porque creen que porque ya se bautizaron ya se van a salvar, y otros se bautizan por miedo a irse al infierno. Cualquier persona, haga bien, que se bautiza por estas causas u otras parecidas, no le sirve de nada, porque hay ciertos requisitos para ser salvo. Número 1, creer en el Evangelio del Señor Jesús, como dice Marcos. Número 2, creer en el Señor Jesús como Hijo de Dios, no como Dios mismo. Número 3, creer en el Señor como Salvador de su vida y como Señor de su vida. Y lo principal, obedecer la palabra de Dios o hacer la voluntad de Dios, que es lo mismo. Todo esto es complemento para la salvación, porque muchos se han bautizado por estas causas, y claro, el resultado es que en poco tiempo se van del templo, porque el que en verdad se convierte de corazón y se bautiza en obediencia al mandato del Señor, no lo aparta nadie del camino del Señor. Los que se han apartado es porque no se han convertido al Señor con todo su corazón, y lo han hecho de una manera superficial, y han tomado el bautismo como un relajo o como algo sin importancia. Otros lo han hecho por miedo, y el que no quiere bautizarse es porque no quiere dejar de pecar, no quiere dejar las cosas del mundo, no quiere dejar algún vicio, ama más esas cosas que su salvación,
salvación. Hoy vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la persona, solamente en el alma, oiga bien, y en el cuerpo de la persona, porque en el espíritu de vida no hace nada el bautismo. ¿Por qué razón? Porque el espíritu de vida, oiga bien, Dios lo pone a cada ser humano, para eso solamente para dar vida al cuerpo, pero el que peca o deja de pecar son el alma y la carne. El que peca, en Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Y en Mateo 10:28 dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo y el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aunque el que se bautiza es el cuerpo, la carne, oiga bien, también el alma va incluida. Como quiera, cuando la persona se convierte de corazón y se arrepiente de todos sus pecados que cometió antes de convertirse al Señor y se bautiza, todos esos pecados le son perdonados. Escuche bien, cualquier pecado que haya cometido la persona antes de convertirse le son perdonados, y desde el momento que se convierte y se arrepiente y se bautiza, es borrado su vida pasada, pero la persona comienza una nueva vida en Cristo, pero también comienza una nueva cuenta de la vida que va a llevar desde ese momento en adelante, como lo veremos ahorita. En la enseñanza pasada vimos ya algunos puntos sobre la obra del bautismo en la persona, como por ejemplo que el bautismo perdona los pecados y lava los pecados. En Hechos 2:38 dice el apóstol Pedro, arrepentidos y bautícese cada uno. Pero si ve usted Hechos 3:19, le dice arrepentidos y convertidos. Y en Hechos 22:16, Ananías le dice a Pablo, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, es necesario que una persona que cree en el Señor y se convierte tiene que bautizarse. El bautismo es un paso de obediencia a la fe en el Señor Jesús. Escuche bien, y aparte de un paso de obediencia es un requisito para ser salvo. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que el bautismo perdona pecados y lava los pecados. Entonces, si una persona no se bautiza, oiga bien lo que voy a decir, no le son perdonados sus pecados y no le son lavados sus pecados, borrados de su cuerpo. Entonces la persona tiene pecados, esos pecados en su cuerpo, y se va a morir con esos pecados, porque nunca le fueron perdonados y lavados sus pecados. Entonces, ¿cómo va a entrar en el reino de los cielos si nunca se le perdonaron sus pecados y nunca le fueron borrados sus pecados y lavados? Y una persona así no puede entrar en el reino de Dios. Pues la Biblia dice en Apocalipsis 21:27 que en la santa ciudad de Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda, oiga bien, o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y para estar inscritos en el libro de la vida del Cordero hay que estar limpios de pecados, y la única manera de no tener pecados es, número 1, bautizarse para que sean lavados, y número 2, mantenerse después de bautizarse lejos del pecado y sin pecado. Pero ahora, veamos que Dios perdona solo los pecados que se cometieron antes de convertirse. Vea usted en Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Ahora vea Romanos 3:25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado, oiga bien lo que viene, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí hemos visto muy claro que Dios pasa por alto los pecados pasados. ¿Por qué? Porque leímos en Hechos que se hicieron en ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocíamos los mandamientos y la ley de Dios, aunque sabíamos que era malo todo lo que hacíamos, pero no sabíamos que pecábamos contra Dios, porque Dios había puesto su ley contra todo pecado. Pero ya vimos que Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia, y que Dios pasa por alto los pecados pasados. Pero vea que Dios los pasa por alto, pero no dice que los perdona. ¿Por qué? Porque la persona tiene que reconocer que ha pecado contra Dios y arrepentirse y pedirle perdón a Dios, que es el único que puede perdonar los pecados, no el ser humano, como los sacerdotes de la religión popular, que las personas le piden perdón por sus pecados y ellos le dicen que se los perdonan, pero no hay un solo texto en el cual ellos puedan comprobar que ellos, oiga bien, pueden perdonar pecados. Dios no autorizó a ninguna religión para perdonar pecados, ni tampoco a ningún ser humano, pues la Biblia dice que solo Dios perdona pecados, aunque el único que autorizó Dios para perdonar pecados o no perdonar pecados fue el Señor Jesús en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que otro día lo veremos. Pero a nadie más autorizó Dios en la tierra para perdonar pecados, ni siquiera, oiga bien, al Espíritu Santo, mucho menos a una persona de una religión. Si el Espíritu Santo no puede perdonar pecados, entonces ningún ser humano puede hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿en qué clase de pecados le puede perdonar Dios a una persona? Cualquier pecado menos dos. ¿Cuáles son? Número 1, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y número 2, el pecado que la persona comete y no le pide perdón a Dios por ese pecado, porque Dios no le puede perdonar el pecado a una persona que no le pide perdón, porque entonces Dios perdonaría a todos los seres humanos sin que se le pidiera perdón. Vea que cuando el mago quiso comprar el don del Espíritu Santo y Pedro lo reprende al mago, le dice a Pedro que
rueguen por él al Señor para que no le pasara lo que Pedro le dijo. Y Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Oiga bien lo que viene, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Escuche bien, si quizás le sea perdonado. ¿Por qué? Porque eso fue después de bautizarse, porque quiso comprar el don del Espíritu Santo, pero después de estos dos pecados imperdonables, Dios le perdona a la persona cualquier pecado que haya cometido antes de creer y convertirse al Señor, porque ahorita lo veremos, que después que la persona se convierte, comienza otra cuenta. Vea usted en 1 Corintios 6, 9 y 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, o los que se echan con, los que se creen que son mujer, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cómo sabemos que estos pecados se hacían antes de convertirse al Señor Jesús? Vea lo que dice el versículo 11, escuche bien, dice, y esto erais algunos, o sea, esto eran algunas personas antes, pero dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Entendió lo que dice aquí? Que la persona ya fue lavada. ¿Cuándo? Cuando creyó en el Señor Jesús y cuando se bautizó, lo que leímos en Hechos 22, 16, que Ananías le dijo a Pablo, lava tus pecados bautizándote en el nombre de Jesús e invocando su nombre. Además del lavado, ya fue santificado. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor el castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Oiga bien lo que viene, en la cual fue santificado. Entonces ya fue santificado, como dice Corintios, que dice en 1 Corintios 6:11, que la persona que ya fue santificada, ¿cómo y cuándo? Cuando se convirtió al Señor por la sangre del Señor Jesús, derramó en la cruz del monte Gólgota. El tercer punto que dice en 1 Corintios 6:11, dice que fue justificado. ¿Cuándo? ¿Y cómo vimos que fue justificada la persona? Es justificada como lo vimos en Hechos, que Dios pasa por alto los pecados que se hicieron en ignorancia. Pero entonces Dios no le perdona a la persona los pecados pasados, presentes y futuros. Sí y no. ¿Cómo que sí y no? Sí se lo perdona si el pecado se hizo de bien por error o por una debilidad, pero no se le perdona cuando la persona peca contra Dios deliberadamente o voluntariamente, y lo acabamos de leer en Hebreos 10:29. Pero vea desde el versículo 26, dice, porque si pecamos voluntariamente, oiga bien, esto es el pecado que no perdona, porque si pecamos voluntariamente después de haber conocido o recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, oiga bien, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cómo es pecar voluntariamente y cómo es pecar por error o ignorancia? Pecar por ignorancia es, por decirlo así, cuando usted no conoce que algo que hace es pecado contra Dios. Por ejemplo, el comer sangre de animal o el comer de las comidas que se sacrifican y se ofrecen a los ídolos paganos. Cuando la persona no sabe que algo es pecado contra Dios y después sabe que lo que hace es pecado y le pide perdón a Dios, cuando se bautiza, el Señor se lo perdona. Pero si Dios sabe que usted no sabía que era pecado contra Dios, pero cuando usted lee que no debe de comer lo que mencioné, que está en Hechos 15, 20 y versículos 28 y 29, que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de comer sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, haréis bien. Y después de que usted lee esto y lo hace de nuevo una y otra vez, como se hace cada año con las comidas de fiestas tradicionales de la religión popular, entonces la persona está en pecado voluntariamente, como leímos en Hebreos 10:26. Voluntariamente, nadie lo obliga, sino que la persona come y peca voluntariamente después de haber conocido la verdad, porque ya usted leyó ahí en Hechos. Entra en efecto esta palabra, ya no hay más sacrificio por el pecado, sino que le espera una horrenda expectación de juicio y de borde de fuego eterno. Entonces, Dios no perdona los pecados que usted va a cometer después de que se bautiza. El cristiano tiene que mantenerse alejado de todo pecado, pero si peca contra Dios, oiga bien, como vimos, por error Dios lo perdona, pero si peca voluntariamente ya no se lo perdona. Esto mismo dice Pablo en Gálatas 5, 19 al 21, que dice varias cosas que son pecados de los deseos de la carne. El versículo 21 dice, acerca de las cuales cosas os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, oiga bien, no heredarán el reino de Dios. Oiga bien lo que dice aquí, los que practican tales cosas, una cosa es practicar, oiga bien, y otra cosa es caer en error.
no heredarán el reino de Dios. Entonces la persona después de que se bautiza debe procurar no pecar más contra Dios, porque por medio del bautismo la persona queda perdonado de sus pecados y lavado de sus pecados. Queda, como dice en 1 Corintios, lavado, santificado y justificado. Pero esto no es eterno. Si la persona peca de nuevo, oiga bien, se va al pecado, la persona otra vez, después de bautizada, debe de considerarse, como lo vimos en la enseñanza pasada, muerto al pecado, muerto al mundo, muerto a los deseos de la carne. Ese es el trabajo o la obra que hace el bautismo en la persona. Nace, oiga bien, de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Cómo es eso? Vea usted en Juan 3 y 5, dice: de cierto te digo, le dice el Señor Jesús a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo y del Espíritu, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esta es otra parte de la obra del bautismo en agua. Y aquí está más que claro que una persona que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí la obra es que la persona nace de nuevo. Hemos visto que el bautismo, oiga bien, perdona pecados, lava los pecados, justifica, santifica. Y aquí, por medio del bautismo, la persona nace de nuevo. Y falta ver un punto más todavía, un poco más a fondo, que el bautismo simboliza una muerte para la persona, como está en Romanos 6, 3 y 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin, oiga bien, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto está relacionado con lo que leímos en Juan 3, de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El bautismo en agua simboliza morir y resucitar, como el Señor Jesús lo hizo, pero también simboliza morir y nacer de nuevo, pues en Romanos 6 dice que la persona resucita para vivir una vida nueva, o sea, nacer de nuevo, porque si una persona pudiera, oiga bien, nacer de nuevo del vientre de su madre, nace con una vida nueva. Por ejemplo, si usted naciera de nuevo del vientre de su madre, usted no nacería con ningún vicio, usted no nacería con nada en su cuerpo, ningún adorno, ningún arreglo. A eso se refiere el Señor Jesús en Juan, de nacer de nuevo, ser una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5, 17, que dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, que lo que usted hacía pasó, ya no lo hace más. Lo que usted se ponía, ya pasó, ya no se lo pone más. Lo que usted practicaba pasó, ya no lo practica más. ¿Por qué? Porque nació de nuevo, porque es una nueva criatura, porque anda en una vida nueva. Nacer del agua tiene que ver con dos cosas. Número uno, con bautizarse, como le dice el Señor Jesús a Nicodemo. Y número dos, con nacer de la palabra. Vea usted lo que significa nacer de la palabra en Efesios 2, 25 y 26. Dice el 25 que el Señor Jesús se entregó por la iglesia a sí mismo. Y el 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, oiga bien, por la palabra. Oiga bien cómo la palabra nos limpia. Dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios también lava a las personas. Vea usted en Tito 3:5 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento, una vez más, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Oiga bien el trabajo que hace la palabra y el trabajo que hace el Espíritu. Aquí vemos cómo la persona hace, la palabra hace el trabajo de lavar a la persona. Pues dice aquí, por el lavamiento de la regeneración. ¿Cómo se hace esto? Con la palabra, y es cuando la persona va leyendo la palabra y la entiende y la obedece. Eso va haciendo un cambio en la conducta de la persona, y ese cambio y esa conducta lo va renovando en una vida nueva, lo va cambiando. Pues cuando una persona es renovada, es cambiada. Su conducta, en Efesios dice que por el lavamiento del agua por la palabra, y aquí en Tito dice por el lavamiento de la regeneración. Oiga bien, la persona tiene que ser regenerada, compuesta, o sea, cambiada, transformada totalmente. Cuando la persona es regenerada, es cambiada, es lavada. Y la segunda parte dice, y por la renovación en el Espíritu. Esta es la segunda parte que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, de nacer del agua y del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo renueva, oiga bien, a la persona cambia en una nueva criatura, diferente a lo que era antes. En otras palabras, nace de nuevo, pues ha cambiado totalmente. Pero entonces nadie ha nacido del agua y del Espíritu, pues todavía hacemos pecados, todavía se hace lo que se hacía antes. Todavía hay mucho que la persona debe de cambiar en su vida y ser regenerada y ser cambiada. Y de estos pecados que hacemos, oiga bien, después de bautizarnos, son por los cuales el Señor nos va a pedir cuenta,
para otra enseñanza que traigamos más adelante le voy a traer de qué nos va a juzgar el Señor Jesús en su tribunal, como dice la palabra. Y el que vive en pecado y muere en pecado, oiga bien, va a tener un problema muy grande con el Señor Jesús. Y es que el 99% de cristianos todavía sigue practicando muchas cosas del mundo que practicaba antes, como lo vimos en Hechos 15 y Gálatas 5, cosas de la carne, cosas del mundo, comidas sacrificadas a los ídolos, idolatría, pleitos, celos, ira, gritería, maldiciones y muchas cosas todavía vicios de cine, bailes, cigarros, cerveza. Aunque usted no lo crea, esto se practica en las religiones. Claro que no todos y no en todas las religiones, pero en algunas sí lo hacen, y esos pecados, oiga bien, no han sido perdonados. ¿Por qué? Porque se están haciendo después de ser bautizados, y se hacen a cada rato y cada año y cada mes. Y se ha pasado lo que dice el proverbio y lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:22. Porque una persona que se bautiza, como estamos viendo, debe guardarse sin pecar, vivir una vida nueva, pero a causa de que no se enseña lo que el bautismo y la obra que hace el bautismo en la persona, y lo que debe de saber la persona después de ser bautizada y de creer en el Señor Jesús, y de que se les han perdonado sus pecados pasados, y no se le enseña lo importante que es el bautismo. Muchos lo tienen como algo insignificante, otros como un relajo, otros creen que no es necesario y no se bautizan, y el que lo hace no le da la importancia de vida como lo estamos viendo en la palabra. El bautismo tiene que ver con, oiga bien, cumplir la justicia de Dios. Como Juan bautizaba, el Señor Jesús vino para ser bautizado y Juan no quería bautizarlo, pero el Señor Jesús le dijo en Mateo 3:15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y el Señor Jesús se bautizó, que no tenía por qué bautizarse, y si se bautizó él, y la pregunta es ¿por qué? Oiga bien, una persona hoy en día no se quiere bautizar, o le piensa mucho para bautizarse. Algunos tardan meses o hasta años para bautizarse, y algunos no lo hacen nunca y han muerto así. Y ya vimos que una persona que cree en el Señor Jesús pero no se bautiza teniendo tiempo de hacerlo, oiga bien, y pudiendo hacerlo, está perdido totalmente. ¿Por qué? Porque no pasa nada en su vida de lo que hemos visto en esta enseñanza. Para comenzar, está en desobediencia a la palabra de Dios, y el mandamiento es de mucha importancia, como dice en Mateo 16:16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una persona que no se bautiza después de creer, automáticamente no creyó. Y si creyó, no fue convencido y cae en esta condenación. Una persona que no cree cuando se le predica el Evangelio del Señor Jesús y la salvación por medio del Señor Jesús, y no cree, inmediatamente cae en esta condenación. ¿Por qué razón? Porque número uno, no creyó, como está aquí. Número dos, no se bautizó. Al no bautizarse, la persona tiene sus pecados sobre de él o dentro de él. No son perdonados. Número 4, sus pecados no son lavados, no van a lo profundo del mar, porque para que los pecados vayan al profundo del mar, la persona tiene que ser bautizada en un río, como está en la Biblia, en una laguna o en el mar. ¿Por qué razón? Porque toda esa agua corre al mar, como dice en Eclesiastés 1:7, que dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Aquí hay más que explicar, pero el punto principal es que esta es la forma que usa Dios para que los pecados de una persona vayan al mar. Como usted puede ver aquí, todos los ríos van al mar, y si una persona se bautiza en un río o laguna o mar, directamente los pecados van al mar, como dice Miqueas 7:19, que dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces una persona que se bautiza dentro del templo es antibíblico y sus pecados no van al mar. Además que en esa misma agua se bautizan uno y otro un montón con la misma agua, en la misma agua. Sin embargo, el que se bautiza en un río no es así, porque el agua corre y se va al mar, como leímos en Eclesiastés 1:7. De esa manera sus pecados se van a lo profundo del mar. Oiga bien, para que se cumpla la escritura y la voluntad de Dios, como está escrito, para que los pecados del que se arrepiente y se bautiza, sus pecados vayan al fondo del mar. Y le pregunto, ¿por qué razón, oiga bien, Dios lleva los pecados a lo profundo del mar? Porque ahí está el diablo, ahí está el leviatán, el dragón, es el diablo. Vea como dice en Isaías 27:1, dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Oiga bien, ¿dónde está el dragón? En el mar. Le pregunto, ¿en dónde dice aquí que está el dragón?
Aquí mismo dice que está en el mar, es el diablo y Satanás. Aquí dice que está en el fondo del mar. Y no solo es este texto, sino que está en Job 41:31, dice que el Leviatán hace hervir, oiga bien, el agua del mar como una olla. Usted lo puede leer, Job 41:31. El Salmo 104:26 también lo dice, y Ezequiel 29:3 también lo dice. Entonces, por eso Dios envía a lo profundo del mar los pecados de las personas que se arrepienten y le piden perdón. ¿De quién son los pecados? ¿Quién fue el que introdujo el pecado en el mundo? El dragón, la serpiente antigua, llamado diablo y Satanás, y a él se los envía Dios de nuevo. Escuche bien, claro, los pecados de la persona que se arrepiente de corazón y le pide perdón a Dios y se bautiza, porque la persona que no se bautiza, sus pecados están con él, pues no se han ido a lo profundo del mar por medio del bautismo. Esto es lo tercero que hace el bautismo en la persona, y luego la persona nace de nuevo, nace limpio, sin pecado, tal y como nació del vientre de su madre, porque ningún ser humano, oiga bien lo que dice, porque ya lo dijimos en una enseñanza, nace pecador ni es pecador, pues vimos en una enseñanza que eso es imposible, que un niño recién nacido sea un pecador y nazca haciendo pecado, pues no sabe ni hablar, ni pensar, ni sabe quién es, ni cómo se llama, ni quién es su papá o su mamá, no sabe nada más que llorar, comer y hacer necesidades, pero no sabe del pecado que hay en el mundo, nada, absolutamente nada. Y la persona cuando se bautiza nace de nuevo. El Señor Jesús dijo, oiga bien lo que viene, ahí terminando, que el que no fuere como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Oiga bien lo que dijo el Señor Jesús, el que no fuere como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nos falta mucho. Oiga bien, nos falta mucho. ¿Quién es de los que me están escuchando que son adultos, ya mayores? ¿Quién es como un niño? Nos falta mucho para ser como un niño. Entonces tenemos que empezar a echar mano de ese trabajo que tenemos que en nosotros, porque oiga bien lo que dijo el Señor Jesús, el que no fuere como un niño, que no sea como un niño, no puede entrar en el reino de Dios. Qué difícil tarea tenemos, hermanos, oiga bien, y los pastores también. Oiga bien, porque este es trabajo de los pastores, enseñar a la congregación. Esto no es trabajo solamente de usted. Usted lo puede leer en su Biblia, claro, yo lo entiendo. Para eso tiene su Biblia, para eso la compró, para estudiarla, para escudriñarla, sí, pero también el pastor tiene una gran responsabilidad de enseñar a los que tienen poco entendimiento, a los que entienden poco la palabra, a los que les cuesta trabajo entender la palabra. Ese es el trabajo del pastor, enseñar en la iglesia. Para eso los puso el Señor, para eso puso evangelistas, pastores, maestros, profetas y los apóstoles. Para eso los puso, para perfeccionar a la iglesia, pero no están haciendo el trabajo que se dejó en la palabra de Dios. Oiga bien, nadie lo está haciendo. Si por ahí 1, 2 o 3 lo quieren hacer, la gente no hace caso, la gente no obedece, la gente no lo escucha, la gente rechaza ese mensaje. ¿Por qué? Porque es duro. Es duro. Mire lo que le estoy diciendo ahorita. Tenemos que ser como un niño para entrar en el reino de Dios. ¿Quién es como un niño? Le pregunto a usted, no me conteste, no me responda. Le pregunto a usted, ¿quién es como un niño? Entonces la cosa está difícil, la cosa está trabajosa, la cosa no es fácil. Para ser como un niño. ¿Cómo es un niño? Usted le pega a un niño, mire, y al ratito viene a darle un beso. Oiga bien, si yo le pego a usted me regresa otro. O me regresa 2 si puede, o 3 o 4 o 5. Oiga bien, un niño no hace eso. Nomás le estoy poniendo un ejemplo de lo que es un niño. Un ejemplo nomás. Si usted le pega ahorita, al ratito viene y le da un beso. Oiga bien cómo son los niños. Sin embargo, usted no es así. Yo no soy así. ¿Por qué razón? Porque nos hace falta nacer de nuevo. Y creemos que ya nacimos de nuevo. Porque ya usted se echó un zapuchón ahí en la laguna, en el río, lo que sea, ya en la alteza, en la alberca, en la tina, en el bautisterio, ya cree que ya es una nueva criatura. No, señor, no se equivoque, no se engañe. Tenemos que ser una nueva criatura tal y como lo dice la Biblia, como un niño. Eso es nacer de nuevo, como un niño. No es seguir con las mismas cosas, las mismas creencias, las mismas costumbres, las mismas prácticas, las mismas mañas, las mismas mentiras. No, nada de eso. Eso no es ser un niño. No. Oiga bien, tenemos que analizar mucho los niños, cómo son los niños, y aprender de ellos. Aprender de ellos. Oiga bien, los niños son, si algo tienen los niños son ser humildes. Humildes, obedientes y sumisos. El ser humano no es así. Si el pastor le llama la atención a un miembro, mire, se va y no se aparece por 15, 20, un mes, 3 meses, no se aparece por la iglesia. Oiga bien, ¿dónde va? ¿Quién sabe? Puede ir al cine, puede ir al baile, puede ir por ahí a andar de vago, puede ir a un parque, puede ir a hacer ejercicio, qué sé yo, pero no va a la iglesia. ¿Por qué? Porque se molestó con el pastor. ¿Así es un niño? No, así no es un niño. Entonces, a la iglesia le falta mucho aprender de lo que es el nacer de nuevo del agua y del espíritu.
porque tenemos que hacer un espíritu diferente en nuestro corazón, en nuestra vida, dentro de nosotros, para ser como un niño. Si no hacemos esto, no estamos cambiando, como dice la palabra de Dios, no estamos cambiando. No se engañe, no estamos cambiando. No estamos cambiando. Yo aquí vengo a enseñar la verdad, oiga bien, y dentro de esa verdad también voy yo. Necesitamos cambiar, dentro de esa verdad también voy yo. No era que no más usted, no, también voy yo dentro de ahí, porque a mí me habla la palabra primero, y luego yo vengo acá y la comparto con usted. Pero ahí vamos todos adentro. Creemos que porque ya nos bautizamos, así se nos enseñó, ya eres nueva criatura, ya te vas a ir para el cielo. Eso es falso. Si usted no vive una vida, como le acabo de decir ahorita, limpia delante de Dios, oiga, y peca cada rato, deliberadamente, voluntariamente, como lo leímos ahí en Hebreos, oiga bien, usted no va más que para el lago de fuego. Usted no va más que para el castigo eterno. No, es que no es así. Claramente leímos en Hebreos que si se peca voluntariamente ya no queda ningún sacrificio por el pecado. Ya no se puede hacer nada. Voluntariamente. Y practicar voluntariamente los pecados ya no queda ningún sacrificio. Oiga bien. El tiempo se nos fue. Nos vemos la próxima semana con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Dios le bendiga. Nuestro deseo solamente es bendecirlo a usted con la palabra, que usted aprenda y crezca espiritualmente con la palabra. Dios le bendiga.